¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. Los desayunos de Capital Intereconomía. Las 11:08 de la mañana y arrancamos con nuestros desayunos Capital, nuestra última hora de hoy en Capital Intereconomía, de hoy miércoles, día 22 de noviembre. Lo hacemos hablando de energía, lo hacemos hablando de biometano con Miguel Mairata, el director de diversificación de negocios en Redexis. Don Miguel, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Un placer tenerte por aquí, saludarte de nuevo, verte de nuevo. Me contabas ahora que el panorama está intenso, que tenéis un montón de trabajo, un montón de proyectos y eso va en la buena dirección, ¿no? Eso es fenomenal para las empresas, es fenomenal, para la economía es fenomenal, para la actividad, para el empleo, para la sostenibilidad, en fin. Hablamos hoy de biometano. Primero, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, qué es el biometano, cómo se obtiene, tú que sabes explicarlo todo esto muy bien, ¿qué nos puedes contar? Pues el biometano es básicamente gas natural, es la misma molécula, es la molécula de metano, el CH4, pero de origen renovable, obtenido a partir de materia orgánica por la digestión anaeróbica, y eso puede parecer un palabro, pero es prácticamente el mismo proceso que tenemos en nuestro intestino cuando comemos y digerimos la comida, pues eso mismo se hace, pero en un estómago grande, un depósito de cemento grande, con unas cubiertas donde la materia orgánica que introducimos en ese digestor se digiere y en ese proceso de digestión se produce metano. Y disculpadme el símil, igual que las personas producimos metano, las vacas producen metano cuando comen y cuando digieren la comida. Y ese metano lo podemos aprovechar y lo podemos inyectar en las redes de distribución. ¿Para usarlo luego cómo? ¿Dónde? Bueno, para usarlo sustituyendo el gas natural, para usarlo como gas natural, como metano, de tal forma que las redes de distribución de gas en España, que hasta hace poco vehiculaban 100% de gas de origen fósil, ya están, a través de los proyectos de inyección que ya están operativos, ya están inyectando gas de origen renovable, con lo cual estamos convirtiendo en renovable el sistema gasista, igual que el sistema eléctrico se ha ido convirtiendo en renovable, incorporando tecnologías de producción de electricidad renovable. Estamos ahora incorporando tecnologías de producción de gas renovable. ¿Se podría inyectar en la misma red, hablando de infraestructuras, o sería necesario un cambio? Es la misma infraestructura, exactamente la misma, porque la molécula es la misma. Igual que la electricidad renovable, el electrón, la vibración del electrón es la misma, sea de origen fósil por un ciclo combinado, sea de origen nuclear, sea de origen hidráulico o sea de origen eólico o fotovoltaico. En el caso del gas natural, el origen renovable del gas natural genera metano, la misma molécula, exactamente la misma, con lo cual es intercambiable al 100% y es usable al 100% en todos los usos actuales, todos, del gas natural. Ahora te pregunto por esos usos, me cuentas lo que estáis haciendo en Redexis, proyectos, pero por conocer cómo está el biometano, la situación en España. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es el potencial que le veis desde Redexis? Es un negocio al que están llegando cada vez más compañías y vamos conociendo cada día proyectos que van saliendo y apuestas por el biometano. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Vamos a ver, España tenía hasta hace poco plantas de biogás ya existentes, de unas 105, 110 plantas existentes de producción de biogás a partir de unos residuos que eran los lodos de las depuradoras, por ejemplo, las estaciones depuradoras de aguas residuales, en algunos procesos industriales, de industrias que tenían sus propias plantas de biogás, pero no se hacía un uso masivo de los residuos orgánicos, por ejemplo, de la actividad ganadera o de la actividad agrícola o de la actividad de transformación del sector primario, ¿no? De tal forma que España, por potencial, por capacidad de generación de residuos, sería el tercer país en Europa con mayor capacidad de producción por detrás de Alemania y Francia, y sin embargo estábamos a la cola
de aprovechamiento de esa materia orgánica que se llevaba a vertederos, o simplemente pues se le daba un uso que además provocaba emisiones difusas de metano, pues las balsas de los purines en las granjas o el uso de los excrementos del sector ganadero, que generaba emisiones, o los vertederos, que generan también emisiones de metano, ¿no? Entonces, a través del desarrollo de las plantas de biogás, lo que hacemos es aprovechar todo ese potencial y aspiramos a colocarnos del último país en Europa en desarrollo de plantas a ser de los primeros. Ya, por ejemplo, a nivel de distribuidora, Redexis tiene ya cerca de 200 peticiones de conexión de nuevas plantas de biogás a nuestras redes de distribución, y eso extrapolándolo al país, si todas las distribuidoras tuviesen el mismo número de peticiones, estaríamos hablando del orden de 2.000 proyectos que estarían pensándose en ser realizados, y eso pues implica una producción muy importante. Si España desarrollara todo el potencial de uso de la materia orgánica disponible, podría sustituir el 50% de todo el gas natural que se consume en España. El 50% podría ser sustituido por gas de origen renovable. Eso es una cifra muy importante, teniendo en cuenta que el uso de ese gas renovable en el sector industrial, por ejemplo, facilitaría la descarbonización de procesos industriales que no son descarbonizables por otras vías, como a veces se comenta la electrificación, ¿no? Eso te iba a preguntar, Miguel, ¿qué ventajas tiene el biometano, este gas, frente al gas natural tradicional, para que la gente lo entienda? Pues las ventajas es que los usos son exactamente los mismos, la operatividad es exactamente la misma, las infraestructuras, tanto de distribución, transporte y uso, son exactamente las mismas, pero el metano fósil tiene emisiones de CO2, con lo cual gases de efecto invernadero y cambio climático y todo lo que ello conlleva, y sin embargo el gas renovable es neutro en emisiones de CO2. Quiere decir eso que el CO2 que se emite cuando se quema ha sido previamente capturado por la materia orgánica que ha dado pie a la producción de ese biogás, ese biometano, ¿no? Vemos, por ejemplo, el ejemplo en el sector porcino. El uso, la producción de biometano a partir de purines del sector porcino es incluso negativo en emisiones. La materia orgánica, el purín que se utiliza para producir ese biogás, si no se utilizase para producir biogás, tendría más emisiones de las que realmente tiene cuando se utiliza el biogás, con lo cual es un sumidero de CO2. ¿Y en cuanto al coste, de qué estaríamos hablando? Bueno, el coste es absolutamente soportado por las empresas que estamos desarrollando los proyectos de biometano. Estamos soportando las inversiones y además en proyectos que son rentables, ¿vale?, sin necesidad incluso de subvenciones, y por tanto el coste del gas natural es conocido porque son los precios a los que se está comprando el gas en los mercados internacionales, y el coste del metano pues tiene añadido on top de ese precio del gas natural, pues el coste de la garantía de origen, de la prueba de sostenibilidad, que es lo que permite abatir las emisiones de CO2 y permite a las empresas no tener que estar pagando por los derechos de emisión de CO2. ¿En Redexis qué proyectos se está llevando a cabo, Miguel, en relación con el biometano? Pues en Redexis aprobamos el año pasado y a principios del 2022 nuestro plan estratégico Energía 26, que contemplaba unas inversiones de 1.000 millones de euros en los próximos 5 años, ¿no?, el 22, 23, 24, 25 y 26, y de esos 1.000 millones, cerca de unos 400 millones iban a ir destinados al desarrollo de los gases renovables, principalmente en biometano e hidrógeno verde. Y estamos desarrollando proyectos tanto de biometano como de hidrógeno verde. Tenemos ya una planta en operación en Almazán, en Soria. En poco menos de un año de actividad ya tenemos una planta de operación. Vamos a integrar 2 nuevas plantas en los próximos meses y estamos iniciando la tramitación administrativa de 10 proyectos de biometano, ya con suelo identificado, comprometido, con conexiones ya comprometidas, identificadas, ya con todas las documentaciones e ingeniería realizada, para obtener las autorizaciones ambientales que nos permitan construir en el 2025 y poner en marcha en el 2026. Los trámites son muy complicados.
Bueno, depende de quién los haga. La gente del sector suele decir, o sea, el sector suele quejarse de que la tramitación administrativa y de que todo es muy complejo. Yo creo que depende, todo es tan complejo o fácil como uno quiera hacerlo. Nosotros tenemos un equipo de tramitación en la compañía top, o sea, yo creo que es el mejor equipo de tramitación que puede haber en España y hemos conseguido, pues yo qué sé, en el caso de proyectos de hidrógeno, obtener autorizaciones de construcción de hidrogenoducto en 9 meses, obtener en 6 meses la primera y única autorización para hacer blending de hidrógeno de gas natural. Esa experiencia de tramitación y esa presencia y contacto diario con las administraciones es lo que trasladamos también al desarrollo de las plantas de biogás. Luego las autorizaciones por parte de la administración suelen tardar mucho, se suelen demorar, que es una de las quejas que tenemos cuando hablamos de tardan en que tienes que preparar una documentación que es importante, que lleva unos meses preparar esas documentaciones, se tienen que presentar, tienen que ser analizados por los técnicos de la administración, y yo creo que ahí el acompañamiento que podemos hacer a los propios técnicos de la administración y el contacto diario es lo que permite facilitar el trabajo. Yo creo que si la documentación está muy bien preparada de inicio, le facilitamos también la labor a los técnicos de la administración y, de alguna forma, pues luego hay unos procesos que son inevitables, que es el trámite de audiencia, la información pública, los plazos, las alegaciones, bueno, en fin, hay un periodo que yo creo que en un año tenemos que ser capaces de haber tramitado y haber conseguido los permisos para iniciar la construcción de las plantas de biogás. Nos contabas ahora, Miguel, los proyectos que tenéis ya en marcha en Redexis en relación con el biometano, esa planta en Almazán, esas 2 próximas en los próximos meses, otras 10 en que nos contabas. ¿En qué zonas van a estar? ¿Dónde están previstos que se ubiquen? No sé si hay zonas en España que sean más propicias, más favorables a eso, es independiente. Bueno, a esas añadiré las 15 adicionales que vamos a iniciar en el año 2024, que ya están previstas y ya están metidas dentro del presupuesto de la compañía para el próximo año. Y me preguntabas en qué zonas, pues evidentemente las zonas donde hay mayor cantidad de recurso disponible, de sustrato disponible, de materia orgánica disponible para poder desarrollar los proyectos. Los estamos desarrollando básicamente en Castilla-León, en Aragón, en Murcia, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha. Tenemos algún proyecto en Navarra, algún proyecto en Cataluña y algún proyecto en Galicia, siempre asociado al sector primario, al sector, obteniendo residuos del sector agroindustrial y ganadero. Hablamos antes ya de los usos, decías que los mismos que el gas tradicional, el gas natural, por ponerle nombres, por ejemplo, se me viene a la cabeza usos que puede tener el gas, los coches, que es un poco minoritario, pero calefacciones, por ejemplo. Podemos ver, no sé en cuánto tiempo, tú me dices, Miguel, el uso de biometano en la calefacción que tenemos todos en casa, ¿sería factible? Ya lo está haciendo. No es que sería factible, es que ya se está haciendo, es que ya hay proyectos que inyectan. Nosotros tenemos ya el proyecto en Biolvegas, en la provincia de Soria, que ya está inyectando biometano en nuestras redes de distribución. Hay proyectos como el vertedero de Can Mata, que ya está generando, Torres Santa María, que ya está inyectando también. Es decir, hay como si yo creo que son 7 ya los proyectos en España que están inyectando biometano en la red de distribución de gas. Por tanto, toda esa energía ya está llegando a los hogares, ya está llegando a todas las familias. Ya cuando se abre el debate de ¿sería posible ver el biometano en las calderas o en las calefacciones o en las cocinas? Bueno, pues lo mismo que se está viendo la electricidad renovable en los radiadores eléctricos o en los torneos eléctricos o en la vitrocerámica, exactamente igual. O sea, no depende, o sea, no es la tecnología la que marca si un uso es renovable o no, es la energía primaria que llega a ese aparato, a esa tecnología, la que marca si es renovable o no. Porque la tecnología y la infraestructura, como nos decías antes, sería la misma, no tendríamos que cambiar absolutamente nada de nuestra casa, por poner el ejemplo de la calefacción de la caldera. Es exactamente la misma. Cuando uno consume electricidad renovable en su casa, ¿cambia el termoeléctrico? No lo cambia. Simplemente la electricidad que compra es o electricidad fósil o electricidad renovable, o la que le llega por el mix de generación que tiene el sistema eléctrico en España. Pues en el caso de las calderas lo mismo. La caldera no es renovable o no renovable, es una caldera y consumirá gas de origen renovable o gas de origen fósil en función del mix de gas que le llegue a su vivienda. Si cuanto más gas de origen renovable se meta, más renovable será el uso de esa caldera. Y lo mismo con la electricidad. Cuanto más electricidad renovable llegue a una bomba de calor, más renovable será la bomba de calor. Esos debates de que la descarbonización se tiene que hacer con bombas de calor y vehículos eléctricos, bueno, pues no.
No, porque si la electricidad que le llega a la bomba de calor es de origen fósil, la bomba de calor es un foco de emisión de CO2, porque usa electricidad fósil. Lo que sí es claro, Miguel, hablando de descarbonización, es el papel importante que tiene el biometano para la descarbonización y para la reducción de emisiones, ¿no? Sin duda, el biometano y las infraestructuras gasistas existentes. Hay que recordar que España dispone de más de cerca de 90.000 kilómetros de redes de distribución y transporte en operación, infraestructura ya hecha, dispone de un parque de equipos instalados en las viviendas que han sido los propietarios de la vivienda los que los han instalado. Entonces, lo que tenemos que hacer de forma responsable y como país es conseguir que tanto el sistema eléctrico como el sistema gasista sean renovables en su máxima potencialidad. Y si se puede conseguir 100% de electricidad renovable, fantástico, porque eso cubre el 23% de la energía final que se consume en España, que es electricidad, pero el resto, el 77% restante, no es electricidad. Son combustibles fósiles, son combustibles líquidos, son combustibles sólidos, es el propio gas natural. Entonces, tenemos la obligación de convertir en renovable todos esos usos de la energía. La electricidad, por supuesto, pero con un peso muchísimo más relevante el propio gas natural. Pues aprendiendo sobre biometano hoy aquí en Capital Intereconomía con Redexis, con Miguel Mairata, director de diversificación de negocios en Redexis. Seguiríamos un rato más, pero como no hay tiempo, ya sabes cómo va esto de la radio, hasta cuando quieras venir a contarnos cómo van evolucionando, creciendo y aumentando esos proyectos que estáis llevando a cabo en Redexis sobre el biometano, ya que nos contéis más sobre este gas que pues está ya en nuestras vidas, como nos contabas. Estaremos encantados de venir a contarlo. La verdad es que los tiempos en la radio son cortos. Don Miguel Mairata, me alegra mucho verte. Gracias. Igualmente, hasta otra. Un abrazo. Gracias. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.